Esta será la anteúltima exposición. Va a estar a mi cargo con interrupciones oportunas o inoportunas del profesor Roldán. Una aproximación tenemos que hacer al tema de Iglesia y Estado en la Constitución, pero acá nos vamos a plantear alguna cuestión previa sobre qué se entiende por Constitución. Los temas que trataremos serán: ¿cuál es la ley suprema de la Constitución? La Constitución tradicional, el artículo 2 de la Constitución escrita, y finalmente haremos alguna breve alusión al presupuesto de culto, que es un poco lo que se mueve más en estos días y motiva quizá este tema. La primera observación es: ¿cuál es la ley suprema de la nación? Desde luego que es muy común decir que la ley suprema de la nación es la Constitución, entendiendo por Constitución la Constitución escrita. Pero el sentido que tiene un artículo, el 31 de la Constitución, que habla de que es ley suprema de la nación, es simplemente decir que las autoridades provinciales y las leyes provinciales se deben adecuar a ella. Ese es el único sentido que tiene. Yo veía muchas veces, cuando se hablaba de la Constitución, se lo hacía como una especie de deidad, con un acento religioso. Había un director de la Casa del Acuerdo de San Nicolás que hablaba en términos religiosos, y decía que la Casa del Acuerdo era un altar cívico, como cabildo, en fin, yo le agarré bronca a la Casa del Acuerdo. Era un director muy posiblemente masón, murió católico, muy eficiente como director. Si sabía que vos tenías un llavero que perteneció a la nieta de Urquiza, te iba a buscar hasta que no se lo sacaba. Es un buen museo, ¿no? Pero tenía esa idea daba de una cosa religiosa. Todo el proceso argentino culminaba en la Constitución. Después entendí mejor las cosas y vi que el acuerdo fue la consagración del constitucionalismo rosista, en definitiva, porque el acuerdo de San Nicolás dice que el pacto federal es ley de la nación que debe ser religiosamente observada. Ahora, hay varias razones para decir que la Constitución, desde luego que no es Dios, no es la ley suprema de la nación. Bueno, por de pronto, según la misma Constitución, la fuente de toda razón y justicia es Dios. Eso es innegable. Una vez teníamos una discusión en el Colegio de Abogados de Rosario. Yo defendía un fallo antiabortista de la Corte Suprema de Santa Fe y discutía con un profesor del otro lado, con quien la discusión fue vehemente, pero muy caballeresca. Y cuando termino de hablar, se pone allá, como está el padre Gabio, por ahí estaba una mujer. Se trataba el tema del aborto, un fallo sobre el aborto, y empieza a hablar. Yo con mi útero hago lo que quiero. Empezó. Un alegato a favor del aborto y contra el fallo. Yo no me meto en ese tema. Y empezó a hablar del fundamento del derecho. Porque el fundamento del derecho, porque fundamento. Bueno,
¿cuál es el fundamento del derecho según la Constitución argentina? Le digo, quedó callada, logré algo fundamental, se quedó callada. Se quedó callada, fue un éxito. Según la Constitución, Dios es fuente de toda razón y justicia. Ah, eso es la Constitución del 53. ¿Qué es la Constitución que hay? O sea que para ella, y el derecho humanismo constitucionalero, no le importa nada de la Constitución. Me faltaba decirle que esa mujer ahora es jueza de la Cámara de Casación Penal de la Nación. Así que, ¿qué criterio puede tener un abogado que vaya a litigar ante su cámara, ante esa cámara de una persona que interpreta la Constitución como quiere y admite lo que quiere de la Constitución? Bueno, la Constitución reconoce a Dios fuente de toda razón y justicia. La Constitución reconoce la existencia de derecho natural o de derechos naturales. La Constitución se hace para el Estado, para ordenar el Estado. Y la Constitución no es el fin del Estado. La Constitución parte de la base de que, Constitución escrita hablo, de que el Estado argentino es soberano. Los constitucionalistas hablan de que puede haber costumbre contra la Constitución escrita. Quiere decir que hay casos en que no se respeta la Constitución escrita. Me interesa a los que están en derecho o en historia que tengan presente todo esto. El texto del 53 establecía que los juicios debían ser por jurados. Pasaron más de 150 años y no hubo ninguno, porque no era parte de la Constitución real. Y la Constitución dispone que no se puede reformar por 10 años y en 7 años se reformó. Y estaba bien que se reformara. Si se unía a Buenos Aires al resto del país, ¿cómo no la va a reformar? Además, la Constitución se dicta en virtud, en cumplimiento de pactos preexistentes. Se reconoce que está en una continuidad jurídica, que es toda la tradición escrita o no escrita del país. Y el principal pacto es el Pacto Federal. Es muy llamativo que en el año 60 y pico, el general Mitre, 60 y pico es después del 53, el general Mitre dijera que el pacto de unión fundamental de la Argentina es el Pacto Federal. Y hay elogios al Pacto Federal de donde se lo mire por todos los autores, o por muchos autores insospechados. Y el Pacto Federal fue la obra constitucional de Juan Manuel de Rosas. A su vez, todos los pactos se remiten a la Declaración de la Independencia. Declaración de que nos constituimos como Estado independiente. De modo que la Constitución escrita no es la ley suprema de la nación. La ley suprema de la nación es la ley natural y divina, reconocido por la misma Constitución escrita. Es curioso cómo algunos autores interpretan la Constitución. Yo voy a leer y le voy a pedir a Luis qué opina al respecto. Por ejemplo, el profesor Nino, que fue asesor de Alfonsín, habla de Constitución, pero en realidad él habla de una práctica constitucional argentina que tenga como presupuestos los elementos de una concepción liberal de la sociedad. O sea, es un autor que la va de, ha muerto, la va de constitucionalista, es muy famoso, es filósofo del derecho,
de tendencia ultra liberal individualista al mango, pero que parte, como supongamos un tomista que viniera, bueno, yo voy a agarrar cualquier estatuto que esto se le va a interpretar según Santo Tomás. Pero esa no es la constitución a la cual nos referimos. Hay una cosa curiosa que no puedo dejar de contársela, aunque me estoy yendo un poco de tema, pero hay que dárselo gusto. Uno está acá con el fierrito. ¿Saben por qué Nino justifica la actitud de Mariano Moreno de no admitir los diputados del interior a constituir la Junta? Para la que estudia historia que hablamos hoy. Porque en el interior estaba incólume la ideología hispánica del tiempo de los Austrias, cuya expresión en la Junta bien podría poner en peligro los ideales de la revolución. O sea, con otras palabras, justifica el acto ese de Mariano Moreno en que los del interior eran católicos y estaban contra el aborto. Lo del aborto es ahora, no. Pero es lo mismo. Esos son los criterios que se suelen usar despreciando lo que la Constitución dice. Pero hay una concepción de la Constitución que ante todo respeta su letra, salvo que esté contra la ley natural y divina, y que se enraiza en toda la tradición, escrita o no escrita, de la Argentina. Por eso yo hablo de 6 razones a favor de un constitucionalismo que yo le llamo solidarista. En primer lugar, lo que dice Santo Tomás: toda ley debe ser honesta, justa, posible, conforme con la naturaleza, apropiada a las costumbres de la patria. Comenta San Isidoro. La autoridad del general San Martín: yo estoy convencido que los males que afligen a los nuevos estados de América no dependen tanto de sus habitantes como de las constituciones que los rigen. Fundo eso también en la Constitución escrita, por supuesto, como ya lo dije. Lo fundo en el verdadero derecho político que hace del Estado, como ya lo dije, hace la Constitución una expresión de la voluntad del Estado. Y lo fundo también en la experiencia que hemos tenido de un régimen constitucional tradicional sin tener una constitución escrita codificada, que fue el sistema de la Confederación Argentina durante Juan Manuel de Rosas. Se ha criticado mucho que a Rosas se le haya dado la suma del poder. En la Segunda Guerra Mundial se le otorgaron a Churchill, que lo relata en la historia de la guerra, los máximos poderes. Tenía un poder ilimitado sobre la vida, la libertad y la propiedad de todos los súbditos de su majestad, declara Churchill. Por una guerra. Rosas tuvo 9 guerras. ¿Te gustó lo de Churchill o no? Ah, bueno, me rompo todo, si no. La Constitución escrita en su artículo 2 dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Es evidente que está la letra del artículo y las interpretaciones han sido variadas, pero las más autorizadas, por ejemplo la del Alberdi, por ejemplo la del Vélez Arfiel, sostienen que costear el culto implica sostener, sostiene, ¿no? La palabra sostiene el culto. Implica costear el culto, pero además implica una unión moral, incluso constitucionalistas como
Germán Vidal Campos sostienen que implica seguir en lo fundamental la doctrina moral de la Iglesia. Y hay muchos autores que sostienen esto. Si la Constitución dijera otra cosa, ¿usted qué hace? Bueno, peor para la Constitución. Nosotros no defendemos el tema de la Iglesia y de Estado porque la Constitución dice, si mañana cambia, bueno, que la cambien, pero la necesidad de Cristo es de pleno derecho, se verá qué se puede hacer. Pero es aquí que tenemos la Constitución a favor. ¿Cómo se va a sostener un culto en el que no se cree? Dijo uno de los convencionales. Bueno, Alberto, Vélez Arfield, etc. Todo eso está además conforme a toda la tradición constitucional. Y además, sostener el culto implicaría todo un presupuesto en serio para el desarrollo de la Iglesia. No hay mayores discusiones en este punto, salvo los autores que no tienen en cuenta el artículo 2 o que lisa y llanamente lo consideran anticuado. Les vuelvo a recomendar el libro de Ricardo Bach, que explica muy bien este punto, y hay muchos autores, por ejemplo Sagüez o Vidal Campos. Vidal Campos muy liberal en muchas cosas, no era un ultramontano de ninguna manera. Respecto al artículo 2 quería contar una anécdota que se me acabo de acordar y que muestra este tema de la religión civil. En el año 1977 estaba cursando el primer año de abogacía y curso la materia de Derecho Constitucional. El profesor, que era un gran liberal, dice, bueno, el artículo 2 es una concesión al oscurantismo de la época que, por supuesto, en la próxima reforma lo va a sacar de lado. Yo, joven brioso, levanto la mano, digo, de ninguna manera, es la doctrina de la Iglesia, lo que enseña el hombre es la inmortal ley, Dice, vea, cuando hablamos de cuestiones dogmáticas, hablamos de cuestiones dogmáticas. Cuando hablamos de cuestiones científicas, hablamos de cuestiones científicas. Paso el curso y voy a rendir el examen final. Y saco la bolilla de formas de gobierno. Digo, bueno, Aristóteles distingue las formas puras y las impuras, la monarquía, la aristocracia y la república, y como formas corrompidas, la tiranía, la oligarquía y la democracia. ¿Cómo no me permito? Se me parece que el doctor, cuando hablamos de cuestiones científicas, hablamos de cuestiones científicas, cuando hablamos de cuestiones dogmáticas, hablamos de cuestiones dogmáticas. ¿Aprobaste o no aprobaste? No sé si hay alguna pregunta sobre esto y pasaríamos a la cuestión del presupuesto de culto. Sobre básicamente el artículo 2 hay como tres posiciones en la doctrina, ¿no? Una, bueno, es la posición de este personaje, que considera que es una rémora de esa época y que hay que tenerlo por no escrito directamente. Y son todos los que sostienen hoy que el Estado es laico. Digo, bueno, veamos la Constitución que dice el artículo 2. Esa posición está ganando cada vez más terreno. Después está la posición intermedia, que reducen el sentido de la palabra sostener al financiamiento y lo fundan no en que el Estado sea católico, sino que hay una responsabilidad económica del Estado argentino por los bienes confiscados a la Iglesia, especialmente en la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Bernardino Rivadavia. Y la tesis, como decía Héctor, de Alberti, que fue el ideólogo de la Constitución, de Vélez Arfield, del doctor Vidal Campos, del doctor Santiago Estrada Padre, era decir que la palabra sostener hay que entender que adopta la religión católica. Santiago Estrada, después yo tuve la suerte de ser adjunto en su cátedra de Derecho Público Eclesiástico, decía que la interpretación minimalista o la intermedia era interpretar la Constitución más por lo que no dice que por lo que dice. Y esto no es un criterio hermenéutico. Sobre todo que en la versión original del 53, este artículo estaba reglamentado con dos partes muy importantes. Una que exigía la pertenencia a la religión católica del presidente de la República, y la otra que establecía la manda al Congreso de promover la conversión pacífica de los sitios al catolicismo.
Este segundo aspecto es muy importante porque es un aspecto que hace la legitimación histórica del Estado argentino. O sea, el Estado argentino tiene su legitimación histórica por un principio que se llama el ultim possidendi iuris, o sea, Argentina tiene los territorios que le correspondían a España en este lugar. Pero el título de España viene por una donación con cargo, que fueron las bulas interchetera del Papa Alejandro VI. Con lo cual la Argentina perdería la legitimidad sobre su territorio si se desentendiera del cargo de la evangelización de los indios. Y esto que fíjense que parece una cuestión puramente abstracta, sin embargo está en la realidad. Porque la eliminación de este artículo fue reemplazada en la reforma del 94 por el tema de los derechos de los pueblos originarios. Y muchos de estos elementos están planteando hoy en día una crítica a la legitimidad de la presencia del Estado argentino en estos territorios originarios. O sea que se cumplió de aquel que se desentiende del cargo pierde el derecho a la cosa, o lo puede perder. Sin duda que eso tiene valor, pero yo no creo que la adjudicación papal sea título respecto a los indígenas. Yo soy Francisco de Vitoria, ¿eh? Ojo, cuídate con lo que decís. No, yo creo que el tema es más complejo. Las bulas interchetera, en realidad, el objeto formal que se proponían era zanjar la cuestión entre el reino de Castilla y el reino de Portugal. Es decir, en el momento que se dictan no tenían mucha idea de que lo que había acá, cuántos indios había. Pero yo creo que se puede reconocer como un título más por el tema de que es el cargo de llevar adelante la evangelio. Toda la política de los Reyes Católicos de la Casa de Austria colocó en primer lugar el proyecto evangelizador. No se queda callado. Pero también en Vitoria tendríamos algo de eso. No me estoy allanando a tu posición, pero más o menos. Porque entre los títulos que dice Vitoria que justifican apoderarse de un terreno, de inmuebles, tierras ocupadas por Estado soberano pagano, un título es la predicación de la fe. Así que también por este lado habría elementos que cuestionan que debilitarían la posición argentina. En fin, esta cuestión indigenista, ustedes saben que los principales organismos de reivindicación indigenista donde tienen su sede, ¿no? Sí. Pero es otra de las debilidades de nuestro país. Es curioso que ayer hablamos de la soberanía y un país sin moneda, sin ejército, ¿qué nos queda de soberano? Bueno, hay que recuperar todo, decía Ricardo Paz, hay que recuperar todo. Y es curiosa la ceguera que inunda a veces no solo a la clase dirigente, sino al ciudadano, aquel que tiene opinión, digamos, sobre las cosas. Cuando dicen no hay hipótesis de conflicto. Pero escúchame, si alguien viene de fuera y decime, ¿los vecinos de ustedes tampoco tienen hipótesis de conflicto? Ah, no, Chile se arma cada vez más y Brasil también. Basta. Si los vecinos tienen hipótesis de conflicto y nosotros somos la hipótesis, en fin, es dramático el asunto, pero forma parte de la realidad argentina y de la debilidad concediente y retrocediente frente al derecho humanismo tuerto, trágico, del derecho humanismo tonto y pérfido, en definitiva. Dice Víctor Frank que hay una enfermedad que le llaman la querulancia. Yo no soy psiquiatra, pero lo cito Víctor Frank, que consiste en sentirse titular de derechos imaginarios, lo que hace resentir ante
agresiones también imaginarias, ¿no? Se inventan derechos para todos lados y se ignoran los derechos más elementales. Decía hace unos días en una conferencia que di en San Nicolás sobre esto de los derechos humanos. Si entre Francia y Alemania tienen que definir una final de básquet, por ejemplo, y en Francia, que son muy derechos humanistas, establecen un cupo femenino en todo equipo de básquet. O sea que 2,5 jugadores tienen que ser femeninos en el equipo de básquet. Y en Alemania, que son muy bárbaros, no tienen el cupo femenino. ¿Quién gana? Normalmente ganarán el equipo que tiene 5 varones contra 2,5 mujeres. Ahí perdemos, todos pierden. Ahora, si se hace un concurso entre Francia y Alemania sobre quién cuida mejor a los chicos de 3 años y se elige un lote de 10 chicos de 3 años con diarrea y dolor de oído y a las 3 de la mañana, y los franceses tienen un cupo masculino que tiene que ir a la mitad de hombres y los alemanes no tienen ese cupo y ponen 5 mujeres. ¿Quién gana? A los chicos ganan las mujeres, seguro. Pero esto no tiene que ver con Iglesia y Estado, ¿no? Vamos al tema del presupuesto de culto. En realidad, sacar a relucir el tema del presupuesto de culto es una variante nada más para separar moralmente la Iglesia del Estado. Es una etapa más. La Iglesia ha recibido de la corona española y de los gobiernos previos a la independencia y después de la independencia, multitud de bienes y de privilegios y de diezmos que entraron en su patrimonio. Por modo tal que muchas veces la Iglesia sostenía al Estado. Hubo préstamos de la Iglesia al Estado en la época de las guerras de la independencia, contribuciones en dinero, contribuciones en servicios sanitarios, en armas. He aquí que Rivadavia, bajo el gobierno de Martín Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, cumple un verdadero y colosal despojo de bienes y supresión, no solamente de bienes inmuebles, sino de recursos de la Iglesia. Hay, Ricardo Valdechazal cita 14 decretos, donde la regla general es quitarle a la Iglesia todo lo que no sea estrictamente la sección, la parte destinada al culto, la Iglesia propiamente dicha. Entonces así sacaron, le robaron a la Iglesia, le confiscaron infinidad de bienes. A partir de allí se creó siempre la idea, y estuvo siempre la idea, que ya expuso recién el doctor Roldán, de que había un despojo a la Iglesia que había que compensarlo. Y por eso se inventó el presupuesto de culto. He aquí que la Iglesia había llegado a tener 35.000 hectáreas en la Argentina y 300 manzanas en Buenos Aires. Una vez aprendí de un profesor, el profesor mío de Economía Política, lo que era la sociedad medieval y la Iglesia en la sociedad medieval. Nosotros a veces no tenemos la perspectiva histórica. En la sociedad medieval no había ministerio de asistencia social. En la sociedad medieval no había ministerio de educación. La educación estaba normalmente a cargo de la Iglesia. Las obras sociales eran una forma de caridad ejercida por la Iglesia.
De modo que esto, hablar de la Iglesia de un lado y del Estado del otro, es un poco artificial. La relación entre Iglesia y Estado no son dos instituciones que se las separan, porque la Iglesia es como que se inerva o se mete en el Estado y el Estado en la Iglesia, pensando siempre en que el Estado es la comunidad de todos nosotros. Entonces, según el jefe de gabinete Peña, al año se le pagan a la Iglesia 176 millones, pero la cifra que últimamente se da son 134 millones. Lo que Cáritas pone a la comunidad en el 2018, según el dato que yo tengo, son 380 millones, casi 3 veces más. Lo que destina el gobierno a corrupción de la juventud con la ideología de género, solamente lo que recibe del BID son 200 millones de dólares. Por las fuentes que yo tengo, solamente el 7% de los gastos de la Iglesia está solventado por el gobierno. En general, el rubro principal de los gastos es a los obispos un sueldo, se dice equivalente al juez, pero todos los que estamos en la magistratura, yo soy jubilado, el sueldo es 10, pero recibimos 20 o 30 porque hay muchos otros rubros. Así que al obispo no le agregan nada, es decir, que cobra la mitad que un juez posiblemente. Así que la suma es ínfima. Volveríamos a decir acá algo que cité ayer. Decía Manfred Schoenfeld, cuando se quería cambiar y se cambió la cuestión de la religión del presidente, decía, si esto es todo lo que tenemos que pagar los argentinos, decía el judío Manfred Schoenfeld, si esto es todo lo que tenemos que pagar los argentinos por lo que debemos a la Iglesia, nos sale muy barato. De modo que desde el punto de vista económico es casi un falso problema. Pero es constitucional, es una cuestión de constitución, que es una ley supralegal que no se puede derogar por un mero acuerdo. Queda abierta la discusión sobre el acierto o no del episcopado al renunciar, pero lo que está en juego acá es una cuestión mucho más importante, teológica y constitucional. Y casi todos los principales constitucionalistas dicen que la Iglesia está en una situación de desigualdad a favor en virtud de lo que es la Iglesia. De modo que acomplejarse porque se recibe dinero, cuando en muchos casos son las pequeñas monedas con las cuales se puede abrir el boliche del obispado, realmente es una nimiedad, pero al lado hay una cuestión grave. Sí, yo creo que toda esta movida para que la Iglesia renuncie al aporte es simplemente el acto preparatorio para que en una próxima reforma constitucional se acabe con el artículo 2, diciendo que el Estado tiene la voluntad de sostener a la Iglesia, pero si la Iglesia voluntariamente renuncia al aporte, yo no lo puedo obligar a que reciba un dinero que no quiere. Con lo cual sería la salida elegante, no conflictiva. No estaríamos en que el Estado no quiere pagarle y la Iglesia le reclama, invocando el artículo 2. Pero así todo, tienen que dar un paso más. Porque el problema de la laicización de los estados de tradición católica es que no sirve el modelo norteamericano en la cual cada expresión religiosa tiene una estructura como una asociación de derecho privado. ¿Por qué? Bueno, porque hay una tradición concreta, hay además acuerdos concordatarios. Por eso el modelo que se sigue en los países de tradición católica
es, como no se puede liberar para abajo, se libera para arriba. Y el modelo, el primero a seguir, fue el de la Constitución Española de 1978 y el de la reforma de la Constitución Italiana de 1984, por ahí, Bettino Craxi de presidente, en la cual el Estado español y el italiano mantienen una relación concordataria con la Iglesia Católica, pero también establece relaciones concordatarias con la Mesa Valdense, con los Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Es una igualación para arriba. En España tiene, creo que, 200 concordatos firmados con este tema. Pero claro, para llegar a eso tienen que borrar el artículo 2. Y eso lo están haciendo de a poco. Ya con la reforma del 94 se eliminaron las otras cláusulas. Pero además se incorporaron todos los tratados de derechos humanos. Y con la reforma del Código Civil se creó un engendro que es la personería religiosa, que era un viejo reclamo principalmente de los grupos evangélicos, que querían tener una personería que no fuera controlada por la Inspección General de Justicia. Y ahora hay un proyecto de ley de libertad religiosa que es absolutamente sin sentido, porque con todos los tratados de derechos humanos, ¿qué más van a poner? Y la otra que podría ser simplemente que el gobierno reglamente el Código Civil. No, quieren la propia ley. ¿Por qué? Porque lo que quieren fundamentalmente es lograr un sistema de igualdad religiosa entre todos los cultos, por lo menos a nivel jurídico. Después de eso, en el reportaje te voy a hacer una pregunta. Porque viene un reportaje después, tenemos métodos originales. El tema de la política legislativa tiene algunas peculiaridades que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay ciertas dinámicas, ciertas inercias que se producen con las legislaciones que, si uno no las tiene en cuenta, es víctima de todos estos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando durante un gobierno militar se estableció un divorcio que era solo separación del hecho y bienes, pero no se consideraba disuelto el vínculo, o sea que los que se divorciaban no se podían volver a casar según la ley positiva argentina, todo lo cual es usurpación de la Iglesia en el caso de los bautizados. Como ustedes saben, ayer dijimos algo, ¿no? Se consultó a obispos y dijeron, bueno, mientras no haya disolución del vínculo. Claro, en la pureza de los principios, eso es cierto, pero bajo el argumento de la praxis, vamos a hacer la cosa práctica, evitar los divorcios esos que van a los tribunales, se pelean, se arma un escándalo, o se falsifican pruebas, sí, todo eso es cierto, pero eso lo dijo Alfredo Molinari, un gran civilista, y lo dijeron otros. Ese era un camino para ir sacando cualquier elemento que dificultara el divorcio vincular al cual se llegó. Cuando se discutió el proyecto genocida de aborto, que terminó con el argentinazo del 8 y 9 de agosto, gracias a Dios, también se empezó a hablar de la posibilidad de que se exima de pena a la madre. Bueno, uno podría analizar las cosas, y una cosa es el análisis teórico, pero según cómo se maneja la vida de los tribunales, sin perjuicio de si la madre comete un delito gravísimo de homicidio con alevosía, siendo la que tiene que cuidar a esa persona, o sea, homicidio agravado por todos lados y generalmente por remuneración o precio, o sea, 80 artículo 1 del Código Penal, homicidio agravadísimo. Bueno, podría no ponerse esa misma pena, pero si se pone que la madre no tenga pena, necesariamente se va a la impunidad con respecto de todos los partícipes, todos los que participan en el delito.
De hecho, en 1966 salió un fallo por el cual se decía que si había habido alguna forma de irregularidad en el procedimiento, no se podía seguir el procedimiento en casos de aborto contra la madre, pero sí contra los partícipes. Eso significó en la práctica de los tribunales que cuando venía un proceso por aborto que tenía algo que ver con un hospital, se invocaba que había irregularidad porque había secreto médico, se les ponía un sello y el diablo. Entonces, en materia de las dinámicas y de las inercias legislativas, hay que conocer también un poco estos mecanismos. Lo mismo cuando el proyecto que viene ahora de Código Penal establece que el juez puede dejar sin efecto la pena contra la madre, puede no penar a la madre. Eso en la práctica ya sabemos lo que significa. Hay que legislar, decía Santo Tomás, según las costumbres del país. Lo regulante tiene que adecuarse de algún modo a lo regulado, y hay que también reglamentar o dictar las leyes teniendo en cuenta lo que son los jueces y los jueces que tenemos, los jueces con que hablamos y las universidades de donde salen. Por eso, lo mejor en esta materia son posturas claras, definidas.